Listo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Germán Álvarez y el día de hoy, como culminación ya de esta parte de los cursos de tutorías para las Olimpiadas de Química, vamos a terminar hablando un poco acerca de teoría básica de enlace iónico, enlace covalente y redes cristalinas. ¿Sí? Entonces, como mencioné anteriormente, pues lo que vamos a hacer es como capturar todo lo que hemos visto a través del curso. Y esto lo vamos a ver pues comprimiendo periodicidad, estructura atómica y configuración electrónica, tomando todo lo que aprendimos anteriormente para entender un poco de qué trata este enlace químico. ¿Sí? Entonces, pues primero tenemos que entender por qué se forman los enlaces químicos, es decir, por qué un átomo que está aquí, lejos de otro átomo, empieza a acercarse a él y forman como esta superposición de electrones. ¿Sí? Esto se debe al principio de mínima energía y esto lo podemos ver por un diagrama de energías potenciales. ¿Sí? Como podemos ver aquí, esto corresponde a distancia de separación entre los átomos y energía potencial. Y como se puede notar aquí, a medida que acercamos los átomos, permítanme aquí un segundo, a medida que acercamos los átomos un poco más, notamos que tenemos una región más bien lineal aquí, donde no hay un cambio notorio en la energía potencial, pero después de que superamos cierta distancia, que la podríamos llamar una distancia crítica, se acerca hacia un pozo de energía potencial en el cual se libera mucha energía por la formación de un enlace. Eso correspondería con esta región de aquí abajo. ¿Sí? Sin embargo, a medida que vamos acercando y acercando más los átomos, notamos que se da un aumento en esta energía potencial. Esto, nuevamente, se lo debemos todo a interacciones electromagnéticas, principalmente en este caso la repulsión entre los núcleos, ya que entre más acerquemos los átomos, mayor va a ser esta interacción entre las cargas positivas que están centradas en los átomos. Entonces, esta es la razón por la cual se terminan dando estos enlaces atómicos. A pesar de que, enlaces moleculares, sí, a pesar de que el enlace de por sí no tiene una descripción muy estricta, podríamos llamarlo simplemente una superposición de electrones entre dos átomos, ¿sí? Entonces, listo. Ahora, vamos a ver qué tipos de enlaces existen, ya que, pues, a pesar de que todos los átomos pueden empezar a acercarse, no todos se van a acercar de la misma manera y no todos van a tener la misma forma. Entonces, para esto volvemos a una de las clases que vimos y tenemos la diferencia entre enlaces covalentes y enlaces iónicos, ¿sí? Esta diferencia principalmente la vamos a ver es por la forma en la que están distribuidos los electrones alrededor de los átomos, ¿sí? La distribución de electrones, inicialmente para los enlaces covalentes, va a ser una distribución más homogénea, como es el caso aquí para una molécula de nitrógeno, ¿sí? Para una molécula de nitrógeno gaseoso, podemos ver representado por estas líneas de aquí alrededor de los átomos, que vendrían siendo estos núcleos de aquí, ¿sí? Esas líneas nos representan más o menos la distribución electrónica de del compuesto. ¿Sí? Es una distribución bastante homogénea, como podemos ver aquí en este caso, pues es un enlace covalente apolar, que ya habíamos descrito esto antes, pero todo depende de la electronegatividad. ¿Sí? Entonces aquí, si la electronegatividad es menor, eh, menor, pues si la permítanme aquí, si la electronegatividad es menor que 1,7, va a ser un enlace covalente, y si es mayor a 1,7, va a corresponder a un enlace iónico. ¿Sí? Entonces, ya pasando de los enlaces covalentes con su distribución homogénea, tenemos los enlaces iónicos, que aquí sí se puede notar una diferencia notoria en cómo están distribuidos estos electrones. En este caso, pues podemos notar nuevamente los núcleos aquí representados por estas esferitas, y los electrones tienden a irse más hacia este núcleo de aquí, de este lado izquierdo, que corresponde con el flúor. Aquí nuevamente podemos recurrir al concepto de electronegatividad y sabremos que los electrones tienden a estar más hacia los núcleos que tienen una mayor electronegatividad, porque los atraen con más fuerza. ¿Sí? Esto provoca que el enlace esté polarizado hacia un átomo, y normalmente pues va a haber una mayor densidad electrónica en estos átomos más electronegativos. Además de esto, hay un detalle muy importante, y es el hecho de que en los enlaces iónicos hay una gran tendencia a formar estructuras cristalinas, que ya lo veremos más adelante. Pero bueno, ahora veamos
¿Qué ocurre cuando se está formando un enlace? ¿Sí? En este caso, en la formación del enlace iónico. Podemos ver una reacción simple entre sodio metálico y cloro gaseoso, ¿sí? En este caso, ambos en la forma estándar que lo encontraríamos en la naturaleza, y al reaccionar se formaría el cloruro de sodio, ¿sí? Aquí ya está la reacción balanceada. Sin embargo, esto es una reacción total que no representa todo lo que sucede a la hora de formar un enlace y por lo tanto pues nos limita mucho nuestra comprensión, ¿sí? Por lo cual es necesario ir descomponiendo parte por parte qué es lo que está sucediendo en este proceso. Entonces, primero vamos a ver lo que le sucede al sodio. Aquí volvemos a la primera clase. Entonces, inicialmente tenemos un proceso de sublimación, que simplemente es una transición de estado sólido a estado gaseoso. Esto va a tener su energía asociada, su delta H de sublimación. También tenemos una energía de ionización, que esto nuevamente, al ser un metal del grupo 1, como vimos en la primera clase, va a tender mucho a perder electrones, por lo que tenemos esta reacción de pasar del sodio gaseoso al sodio gaseoso con una carga positiva. ¿Por qué consideramos esto en estado gaseoso específicamente? Bueno, porque todas las reacciones a la hora de hacer estos cálculos y este entendimiento de lo que está llevándose a cabo, lo hacemos en estado gaseoso. ¿Por qué? Por la definición que tenemos de ionización, afinidad electrónica y demás, ya que es la mejor manera que tenemos de entender lo que sucede con un único átomo durante todo el proceso, ¿sí? Considerando un átomo en estado gaseoso aislado de todo el resto. Entonces tenemos para el sodio, primero se sublima para pasar a estado gaseoso y luego se ioniza para tener nuestro ion, ¿sí? Esto nuevamente para un enlace ion. Entonces aquí vamos a tener una energía de ionización. Energía de ionización. Listo. Luego, para el cloro, entonces, nuevamente, queremos ver lo que le sucede a un átomo únicamente, así que tenemos que empezar por una disociación, pasando del cloro 2 a dos átomos de cloro apartados, ¿sí? Esta etapa nuevamente tendrá una energía asociada de entalpía de disociación y ya por último, pues tenemos la afinidad electrónica, ¿sí? Que básicamente va a ser que este cloro va a tomar el electrón que anteriormente liberó el sodio, ¿sí? Y esto nos va a resultar pues en esta afinidad electrónica. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos ambos átomos lo más aislados posibles, pero queremos ver qué es lo que sucede para que se forme la estructura en sí. O sea, ya aquí tenemos los dos iones, pero todavía no hemos formado ningún enlace, ¿sí? Aquí es donde interviene la última etapa, que es la formación de una red cristalina, ¿sí? Entonces aquí tomamos nuestro sodio gaseoso catiónico y nuestro cloro gaseoso aniónico y lo convertimos en cloruro de sodio sólido, ¿sí? Esto nuevamente tendrá una energía asociada, que pues podemos llamarla delta HR, ¿sí? Y todo esto es como los procesos uno a uno que se llevan a cabo cuando se dan estas reacciones. Usualmente nosotros no vamos a poder observar esto en el laboratorio cuando llevamos a cabo un experimento, ¿sí? ¿Por qué? Porque son procesos que se llevan a cabo extremadamente rápido, ¿sí? Pero podemos hacer como una pequeña descripción visual. Entonces tenemos el sodio metálico y el cloro, ¿sí? Cloro gaseoso. Estos inicialmente tienen que pasar a sus estados, así como iones libres en el sistema, nuevamente como ya vimos, se da por la sublimación y la ionización y una disociación de afinidad electrónica, pero estos iones no están formando un enlace, ¿sí? Están simplemente ahí libres en el sistema, por lo cual es necesario posteriormente dar energía de red, la cual nos permita organizarlo de forma cristalina, ¿sí? Como se puede ver aquí. Pues este es uno de los tipos de arreglos que tenemos posibles. Un detalle importante es que, digamos que nuestra reacción total va a tener un delta de H total, ¿sí? Esta energía total de la reacción, que podemos asumir simplemente, digamos que sea, no sé, menos 400 kilojoules por mol, va a corresponder a la suma de todas las energías individuales. O sea que el delta de H total va a ser la suma de la energía de sublimación, más la energía de ionización, más la entalpía de disociación, más la afinidad electrónica, más la energía de red, ¿sí? Todo esto cada uno según la cantidad de veces. Por ejemplo,
La sublimación y la ionización se dan 2 veces porque partimos de 2 sodios, ¿sí? Entonces sería esto por 2 y esto por 2, ¿sí? Para una ecuación balanceada. Y también pues tenemos el caso de que la energía de red sería por 2, ¿sí? Esto por 2. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos que ya hemos formado un enlace? Bueno, en este caso lo que tenemos que ver es en qué forma pueden estar las especies cuando hay un enlace iónico. Aquí tenemos, pues, como por diferenciarlo, la forma iónica y la forma sólida. La forma iónica la podemos encontrar en 2 situaciones diferentes. Una sería en soluciones. Cuando nosotros disolvemos sal en agua, tenemos una disolución de muchos iones dispersos en el agua. Estos no están formando un enlace, ¿sí? Solamente están los iones dispersos por ahí en el sistema. Mientras que también tenemos otra forma, que vendría siendo fundiendo la sal, y aquí no vamos a tener una estructura cristalina, sin embargo, vamos a tener un mar de iones que están formando enlaces iónicos, ¿sí? Además de eso, pues tenemos la forma sólida, que siempre que tengamos un sólido iónico, este va a formar una estructura cristalina, la cual va a corresponder con una de las redes de Bravais, ¿sí? Estas redes de Bravais pues, son algo complejas, determinar específicamente cómo va a cristalizar un compuesto, eso se realiza experimentalmente mediante técnicas de difracción de rayos X, ¿sí? Pero igualmente, pues si nos dan la información acerca de qué forma cristaliza, podemos entender mucho de estos compuestos, ¿sí? No solamente el hecho de cómo están organizados, sino en el caso de un catalizador, por ejemplo, la forma en la que este cristaliza nos permite entender también qué tan buen catalizador va a ser, ya que ciertas cristalizaciones van a tener más átomos, menos átomos, cambian los sitios activos y demás. Es algo muy interesante en temas, por lo menos de catálisis, ¿sí? Para inorgánico. Pero algo de lo más importante que nos interesa aquí es poder determinar, según la red cristalina, cuántos átomos hay de cada uno de los elementos dentro de esta red, ¿sí? Aquí creamos una celda, ¿sí? Como podemos ver aquí en la cúbica simple, pues si lo llevamos, vamos a formar algo que se llama una celda unitaria, ¿sí? Que es básicamente pues formar este arreglo de 8 átomos en los bordes, ¿sí? Formando un cubo, o bueno, un paralelepípedo, y lo que quede contenido dentro de él. ¿Cómo es en este caso? Por ejemplo, aquí podemos ver nuevamente el ejemplo con el cloruro de sodio, con los átomos de cloro azules y los átomos de sodio rojos, ¿sí? En este caso, como podemos observar, tiene sus 8 átomos de cloro en los extremos, formando nuestra red cúbica, en este caso, pero también queremos observar cómo se distribuyen los otros átomos. En este caso, vamos a notar que tenemos átomos en todas las caras, aquí, en el centro de cada cara. Así que, sabiendo que esto es una red cúbica y que tenemos átomos en todas las caras, vamos y nos ubicamos en las 3 posibles redes cúbicas, ¿sí? Existe cúbica simple, que no tendría ningún otro átomo del elemento en su estructura. Cúbica centrada en las caras, que es básicamente ubicar un átomo en cada una de las caras. Y cúbica centrada en el cuerpo, que es ubicar un átomo en el centro, como aquí donde está ubicado este átomo de sodio, ¿sí? Cuando estamos observando una red de Bravais, nos guiamos únicamente por los átomos que están involucrados en el borde, ¿sí? En este caso, observamos únicamente cómo está organizado el cloro, ¿sí? A pesar de que para el caso del cloruro de sodio, ambos tienen una configuración cúbica centrada en las caras, ¿sí? Esa es la configuración específica que tiene esta red. Ahora, esto no solo nos sirve sino para determinar cómo están organizados, sino también cuántos átomos hay. ¿Y por qué es esto? Bueno, al contar la cantidad de átomos que hay en una red cristalina, tenemos que tener en cuenta los que están únicamente dentro del cubo hipotético imaginario definido por esta red cristalina. Así que los átomos en los bordes, como podemos ver aquí, únicamente van a corresponder a 1/8 de un átomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos partiendo esta esfera en la mitad de no y otra vez en la mitad. Así que sería 1/8, ¿sí? Entonces, mínimo, una red cristalina cúbica, ¿sí? Lo mínimo que puede tener es un átomo de cada uno. ¿Por qué? Porque corresponde a los 8 átomos de los bordes. En este caso, 8 átomos de borde, multiplicado por 1/8 de átomo que contribuye a cada uno, ¿sí? Eso sería para una cúbica simple, bueno, sí, cúbica simple, que tiene un átomo en total en su red cristalina.
Sin embargo, por ejemplo, para la cúbica centrada en las caras, notamos que está un poco más compacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos más átomos en el mismo espacio, ¿sí? En este caso, para la cúbica centrada en las caras, como es el ejemplo de esta imagen, tendríamos nuestros 8 octavos de átomo en los bordes, más, como podemos ver aquí en las caras, estamos partiendo un átomo a la mitad, ¿sí? Así que tenemos 8 átomos de los bordes multiplicados por un octavo que contribuye cada uno, sumado a los 6 átomos que hay en las caras, multiplicado por cuánto contribuiría un átomo en una cara. Bueno, pues entonces lo estamos partiendo a la mitad, así que contribuye medio átomo, ¿sí? Esto significa que para una estructura cúbica, bueno, cúbica centrada en las caras, que en inglés es FCC, Face Center Cubic, nos corresponde a 4 átomos en la red cristalina, ¿sí? Entonces, esta es como la manera más básica que tenemos de determinar la composición de una red cristalina y cómo están organizados estos compuestos en un enlace iónico. ¿Listo? Ahora, nos falta la mitad de los tipos de enlace, que viene siendo el enlace covalente, ¿sí? En este caso, pues los enlaces covalentes, ya hemos tocado un poco el tema en las estructuras de Lewis, y básicamente se dan por compartir electrones de valencia, ¿sí? A la hora de construir un enlace covalente, únicamente tenemos en cuenta los electrones de valencia, como es el caso aquí de esta reacción entre un hidrógeno atómico y un bromo atómico. Para la configuración atómica del bromo tendríamos que sería 4s2, 3d10, 4p5, ¿sí? Pero únicamente estamos teniendo en cuenta los 7 electrones más externos que corresponderían con nuestra capa de valencia, ¿sí? Ahora, también es importante entender que según las estructuras de Lewis, cada átomo aportará únicamente un electrón en enlace, en el caso de que sea un enlace simple. Como podemos ver aquí, por lo menos para la molécula de N2, vemos que los átomos están compartiendo 6 electrones en total. Este es un caso más especial que básicamente podríamos decir, nuevamente, que cada uno de los átomos está compartiendo 3 electrones, ¿sí? Pero esto está siendo para un total de 6 electrones, ambos compartiendo la misma cantidad, ¿sí? En este caso, pues simplemente vemos esa construcción de un enlace covalente por ese acercamiento sin necesidad de una polarización de los enlaces, ¿sí? Como podemos ver aquí, la mayor concentración de electrones, representada por este color rojo que tenemos en esta zona, se da en el centro de la molécula. ¿Por qué en el centro de la molécula? Porque ahí es donde se están compartiendo los electrones, ¿sí? Ahí es donde estamos teniendo una mayor condensación de electrones en la molécula. Pero, pues esto es una manera muy fácil de entenderlo, así simplemente por acercamiento de orbitales atómicos. Por ejemplo, aquí si tenemos en cuenta, asumiendo que esto sea un átomo de hidrógeno y esto otro átomo de hidrógeno, con sus orbitales 1s1, que se van acercando poco a poco, ¿sí? Vamos acercando orbitales 1s1 con su geometría esférica y creamos una superposición básica de nuestros electrones en el orbital 1s1. Este es el concepto que tiene la teoría de enlace de valencia, que es una teoría muy básica y asume únicamente interacciones entre orbitales, ¿sí? Orbitales atómicos. Sin embargo, esta no es una teoría muy útil cuando pasamos a intentar describir otro tipo de moléculas más complejas, como por ejemplo, tomemos el caso de el metano, ¿sí? El CH4, que a lo mejor ya lo conocerán de antes con otros ejemplos. Pero en el caso del metano, pues necesitamos que este carbono comparta 4 electrones, que son los 4 electrones que tiene, con los 4 átomos de hidrógeno que se le acercan. Estos 4 átomos de hidrógeno, pues si vamos a observar la configuración electrónica del carbono, únicamente tenemos 2 electrones para compartir, ¿sí? Que son los electrones correspondientes a el orbital 2d, porque los otros 2 electrones ya están apareados y no se pueden compartir de esta forma, ¿sí? Porque en ese caso estaríamos donando un par de electrones, no compartiéndolos. Entonces, vamos a hacer así como un arreglo para formar este enlace. Entonces, tendríamos un átomo de carbono en el centro, ¿sí? Con nuestra configuración esférica, y tenemos 2 orbitales. Digamos que tenemos un orbital aquí px y un orbital py, ¿sí? Así. Y aquí es donde ubicaríamos los 4 átomos de hidrógeno con sus orbitales 1s, ¿sí?
esta hipótesis no funciona. ¿Por qué? Porque en estos 4 orbitales que tenemos aquí, únicamente tenemos nuestros 2 electrones. Por lo tanto, pues compartiendo, cada átomo de hidrógeno nos quedaría, digámoslo así, con un electrón y medio. Y esto no nos llega a cumplir la tendencia que tenemos a formar el octeto. Por lo tanto, es necesario recurrir a otra teoría, y en este caso surge la teoría de los orbitales moleculares. ¿Qué nos dice esta teoría? Bueno, la teoría nos dice que podemos pasar de esta configuración básica de los electrones 2s2 a 2p2, que sería la configuración del carbono, podemos pasar un electrón de este orbital 2s2 a un orbital p para formar estos orbitales sp3. ¿Sí? Básicamente es una fusión, una combinación de orbitales s con orbitales p para compartir electrones a través de toda la molécula. ¿Sí? Esto nos va a dar, aquí tenemos el ejemplo, la combinación de orbital 2s con los orbitales p nos forma todos estos orbitales sp3. ¿Por qué sp3? Bueno, porque estamos combinando un orbital s con 3 orbitales p. También existe la posibilidad de formar orbitales sp2 y sp1, ¿sí? Según la cantidad de orbitales que se mezclen ahí, ¿sí? En este caso, como podemos ver, los orbitales sp3 van a tener un electrón cada uno. Y este único electrón nos permite mucho más fácilmente formar estos enlaces con los átomos de hidrógeno. Lo que resulta en esta estructura, que si buscan la geometría podrán entender que es una estructura tetragonal, ¿sí? Tetraédrica, corrección. Entonces, ¿por qué se forma una estructura tetraédrica? Bueno, aquí entra otra teoría, que esta teoría nos habla principalmente de la forma en la que se organizan los átomos a la hora de formar enlaces, que es la teoría de Valence Shell Electron Pair Repulsion, o sea, repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. ¿Sí? Esta teoría básicamente nos ayuda a entender que en estos orbitales hay electrones y como tenemos electrones se van a repeler entre sí. Eso es lo más básico que nos dice la teoría. Es una teoría muy geométrica, por lo tanto, pues esta nos permite predecir de qué forma van a estar ubicados según con cuántos átomos se enlazan. Esto lo podemos ver más claramente aquí en las geometrías moleculares, que tenemos, por ejemplo, geometrías trigonal planar, trigonal piramidal, lineales o dobladas. Esto va a depender enteramente de la forma en la que estén como combinados estos orbitales, ¿sí? Eso nos va a dar las geometrías moleculares. Además de esto, la teoría de orbital molecular nos permite explicar muy fácilmente los enlaces múltiples, es decir, como teníamos allá el ejemplo del N2, la molécula de nitrógeno, ¿sí? Esta molécula se representa usualmente con sus 6 electrones en enlace con una estructura de Lewis, pero también es muy común que lo veamos como un enlace triple, ¿sí? O sea, 3 enlaces entre 2 átomos. Esto se explica enteramente por interacciones de orbitales p, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, si nosotros observamos la configuración electrónica del nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno va a tener aquí sus 2 electrones y un electrón en cada uno de los orbitales. Para poder formar nuestros enlaces aquí, nosotros únicamente hacemos entonces, mezclamos, queremos hacer enlace con un átomo solo, por lo cual necesitamos combinar 2 orbitales, ¿sí? Esto nos va a dar 2 orbitales sp, ¿sí? Que van a tener en total 3 electrones y 2 orbitales p por aquí, cada uno con un electrón. Digamos que son px y py, ¿sí? Luego de tener estos orbitales sp, pues vamos a ver, por ejemplo, que el nitrógeno, cuando esté formando sus enlaces, aquí tendríamos el nitrógeno y otro nitrógeno formando un enlace por el orbital sp. Esto corresponde al orbital sp. Cada uno tendría 2 electrones por aquí de otro orbital sp, que está aislado porque al tener ya sus 2 electrones no tiene la necesidad de interactuar con nada más. Pero aún tenemos por aquí nuestros orbitales px, ¿sí? Y nuestros orbitales py. Estos orbitales tienen un electrón que está buscando interactuar de alguna forma para formar un enlace y estabilizarse mucho más. Por lo tanto, los orbitales px van a interactuar por aquí y los orbitales py van a interactuar por aquí por otro lado.
Y eso es lo que va a resultar en la formación de este enlace triple. ¿Sí? Además de esto, tenemos también que esta teoría de orbital molecular nos permite entender mucho los orbitales antienlace. ¿Pero qué queremos decir con estos orbitales antienlace? Bueno, cuando nosotros tenemos hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno molecular, H2, este tiene un electrón por aquí en su orbital 1s y otro electrón por aquí, interactúan, ¿sí? Va, listo. Da la interacción y terminamos formando una molécula de H2, ¿sí? Pero si tomamos el ejemplo del helio, ¿sí? El helio ya tiene dos electrones en su orbital 1s, ¿sí? Pero eso no significa que no pueda interactuar, ¿sí? Así que si yo vengo y acerco otro helio por aquí, ¿sí? Quitamos el ejemplo del hidrógeno, acerco otro helio, entonces vamos a tener helio con dos electrones y helio con otros dos electrones. ¿Qué pasa si yo los intento acercar? Bueno, obviamente vamos a tener la formación de un enlace helio-helio, ¿sí? Que va a ser por la superposición de electrones, pero también por ciertas temáticas de cosas cuánticas, vamos a tener la opción de que, digámoslo así, este helio sea positivo, por ejemplo, digamos, y este helio sea negativo. A esto se le llaman fases, ¿sí? Por eso podemos ver aquí que tenemos colorcito, tenemos uno azul y uno rojo, y a la hora de intentar acercar, bueno, positivo y sí, positivo y negativo, digamos. A la hora de intentar acercar estos dos, al estar en fases diferentes, ellos no se van a querer superponer, ¿sí? Van a querer evitar interactuar. Por lo tanto, quedamos con un orbital de antienlace, donde no hay superposición de electrones. Esto se entiende mejor aquí por este diagrama. Tenemos helio y helio, cada uno con sus dos electrones, y a la hora de formar un orbital molecular, tenemos el orbital de enlace, que es el que nos provoca que se formen estos enlaces y haya la superposición efectiva, pero también debe haber un orbital de antienlace, el cual no nos permite formar esto. Y cuando los orbitales de antienlace tienen la misma cantidad de electrones que los orbitales de enlace, significa que no tenemos una superposición efectiva, ¿sí? Por eso nunca vamos a encontrar una molécula de helio 2. Eso no existe. Si ustedes buscan, van a ver que el helio siempre va a querer estar con un átomo solito. Es posible, sin embargo, encontrar moléculas de helio 2 con una carga positiva. ¿Por qué? Porque en ese momento le quitamos un electrón aquí al orbital de antienlace y entonces tendríamos un electrón más formando enlace que los que no están formando enlace. Entonces esto puede resultar en la formación de moléculas de... Bueno, ya como un ejercicio, para ir terminando un poquito esta tutoría, vamos a hablar acerca de la determinación de estos parámetros de celda para las celdas de Bravais que mencionamos ahorita. Entonces el ejercicio dice, el potasio metálico tiene una densidad de 0,855 gramos por centímetro cúbico y una masa atómica de 39,09 gramos por mol, cristalizando en una estructura cúbica centrada en el cuerpo, como se puede ver aquí en esta imagen. ¿Cuántos átomos hay en la celda unitaria? Calcule la longitud de la celda unitaria, teniendo en cuenta el número de Avogadro, y cuál es el radio del átomo de potasio. Entonces empecemos con cuántos átomos hay en la celda unitaria, ¿sí? Para esto, pues empezamos, como siempre vamos a tener nuestros 8 átomos en el borde, multiplicado por 1/8 que nos contribuye cada uno, ¿sí? Más, como es una estructura cúbica centrada en el cuerpo, vamos a tener un átomo ahí en el centro, ¿sí? Esto nos va a dar que vamos a tener un átomo central. Un átomo central. Así que en total tenemos 2 átomos por celda unitaria. Celda unitaria. ¿Sí? Esa es la forma más básica que tenemos de encontrarlo. Ahora, calcule la longitud de la celda unitaria. Esto es un poquito más complejo, ya que tendremos, teniendo en cuenta que tenemos densidad, masa atómica, ¿sí? Y número de Avogadro, podemos encontrar como una densidad atómica, digámoslo así, de esta estructura. Así que empezamos con 0,855 gramos por centímetro cúbico, ¿sí? Esto, entonces vamos a iniciar a pasarlo a moles para después poder pasarlo a átomos.
Así que lo dividimos entre 39,09 gramos por un mol. Y esto nos va a dar en total 0,0219 moles por centímetro cúbico. Esto podría ser una densidad molar, ¿sí? Ahora, ya teniendo esta densidad molar, pasamos a una densidad atómica, ¿sí? Que para esto vamos a cambiar de escala y ya no vamos a hablar tanto de centímetros cúbicos, sino que vamos a hablar de angstroms cúbicos. Los angstroms son una unidad de medida que se utiliza mucho cuando estamos hablando de estas escalas, ¿sí? Donde un angstrom es igual a 0,1 nanómetros. Y 0,1 nanómetros vendría siendo aproximadamente 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Es aproximadamente 9 veces. ¿Listo? Entonces esto como un detalle aquí aparte, para tenerlo en cuenta. Entonces tenemos una densidad molar que va a ser igual a 0,0219 moles por centímetro cúbico. Y esto queremos pasarlo a átomos, ¿sí? Así que es necesario multiplicarlo por el número de Avogadro, 6,023. 6,023 por 10 a la 23 átomos aquí, sobre un mol. ¿Sí? Esto nuevamente para cancelar unidades, cancelamos aquí una vez y cancelamos aquí. Pero esto nos va a dar un número altísimo, así que lo que podemos hacer es simplemente para poder reducir esta densidad y no complicarnos con números tan grandes, lo que hacemos es pasar de una vez de centímetros cúbicos a angstroms cúbicos. Y pues si ustedes revisan la transformación, pasando de centímetros a angstroms, vamos a tener que en un centímetro cúbico hay 10 a la menos 24 angstroms cúbicos. ¿Sí? Esa es como la transformación que tenemos aquí. Angstroms usualmente se representa con una bolita arriba de la A. Luego de hacer esta multiplicación, o sea, tenemos 0,0219 por 6,023 por 10 a la 23, dividido en 10 a la menos 24, vamos a tener que una densidad atómica, aquí, atómica, de 0,0131 átomos por angstrom cúbico. ¿Sí? Esto es como lo más básico que tenemos. Ahora, hay que tener en cuenta cuál es la estructura que tenemos y cuántos átomos tenemos. Para eso lo averiguamos anteriormente. Entonces, con esto podemos saber si tenemos 0,0131 átomos por angstrom cúbico, ¿en cuántos angstrom cúbicos? ¿Sí? Vamos a tener 2 átomos. ¿Sí? Eso es lo que queremos saber. ¿En cuántos angstroms cúbicos caben 2 átomos con esta densidad que pudimos obtener para el ejemplo que tenemos? ¿Sí? Así que esto es un simple despeje. Hacemos que X, que en vez de llamarlo X, llamémoslos L. Bueno, L no, volumen, ¿sí? V. Entonces vamos a tener aquí por aparte, ¿no? Que el volumen en el que caben esos átomos va a ser aquí 2 átomos sobre nuestra densidad atómica, ¿sí? Va a ser igual a 5,344, no, perdón. Permítanme un segundo, hago el cálculo aquí. Estamos 5,344 al cubo. Eso nos va a dar un volumen total de 152,61. ¿Sí? 152,61 angstroms cúbicos. Ahora, como tenemos una estructura cúbica, sabemos que todos los lados son iguales, así que un lado va a ser igual a la raíz cúbica del volumen y es esto, ya como para aquí la respuesta final, vamos a saber que el lado va a ser 5,344 angstroms. ¿Sí? Así que en total, ya después de todo este procedimiento, un poco bastante largo, sabemos que este ladito de aquí, ¿sí? Denominado aquí, se los dibujo, se los señalo. Este lado
al igual que este lado, porque es un cubo, y al igual que este lado de aquí, ¿sí? Todos estos lados van a medir L. Y L es igual a 5,344 angstroms, ¿sí? Bueno, ese es como el procedimiento básico que tenemos para determinar eso. Ahora, ¿cuál es el radio de un átomo de potasio? Esto ya es un poquito más complejo de determinar. Para eso vamos a requerir, vamos a borrar esto aquí para tener algo de espacio, vamos a requerir de un poco más de trigonometría, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos medir un átomo de potasio aquí? Porque en la altura, si observamos, no tenemos un solo átomo, ¿sí? Aquí hay un espacio entre estos dos para poder medir. Por lo cual, entonces, hagamos un dibujito aquí, así como de un cubo, la representación, ¿sí? Si nosotros tomamos esta diagonal de aquí hasta aquí, permítanme, tal vez, si cambio el polo, se pueda evidenciar mejor. Entonces, vamos a borrar esto, vamos a hacer así, tic, tic, todos los que están detrás, así, tic, 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 y esto. Entonces, si nosotros hacemos esta línea desde aquí hasta aquí, ¿sí? O sea, de una esquina a su esquina contraria tenemos un octavo de átomo, un átomo central, todos en contacto, y otro octavo de átomo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Aquí tenemos, digamos, el centro del átomo, ¿sí? El centro del átomo, y aquí va a haber un radio, y aquí otro radio y otro radio. Así que la distancia desde aquí hasta aquí van a ser 4 radios, ¿sí? Esta distancia, desde aquí hasta por aquí, son 4 radios atómicos, ¿sí? Pero para poder obtener esa distancia, primero, la altura ya la conocemos, ¿sí? Esta altura de aquí sabemos que es L, pero no conocemos cuánto es la base de ese triángulo, que sería la forma más fácil que tenemos de identificarlo. La cuestión es que si recurrimos a trigonometría, vamos a ver que la base de ese triángulo va a ser igual aquí, si observamos, corresponde con la base de nuestra celda unitaria. Y esto mide L, esto no sabemos qué mide. Por simple trigonometría vamos a ver que eso mide L raíz de 2. ¿Sí? Así que teniendo ese conocimiento de que esto mide L raíz de 2, la base del triángulo, y esto mide L, aplicamos simplemente un teorema de Pitágoras, sabemos que nuestra hipotenusa mide 4 radios, ¿sí? 4 radios, y esto está al cuadrado, va a ser igual a nuestra base, ¿sí? Una base o el lado, que en este caso sería L raíz de 2 al cuadrado, más nuestro lado, L al cuadrado. Entonces, esto es A, aquí es A, esto es B, aquí está B, y esto de aquí es C, ¿listo? Entonces, resolvemos esto de aquí, así entonces tendríamos que, quítame, esto va a ser 16 radio al cuadrado, va a ser igual a 2L más 2L cuadrado más L cuadrado, seguimos aquí resolviendo, entonces va a ser 16R cuadrado, va a ser igual a 3L cuadrado, y como nosotros conocemos el lado, pero no conocemos el radio, que es lo que nos están pidiendo averiguar, sacamos la fórmula en términos de eso. Así que el radio va a ser igual a, aquí simplemente sacando una raíz, entonces tendríamos que va a ser raíz de 3, ¿sí? L dividido en 4. Esta sería como nuestra fórmula general, basándonos únicamente en geometría. En este caso, no necesitamos saber nada de química para poder hacer toda esta determinación. Así que, en total, pues, conociendo nuestro lado de 5,344, podríamos determinar que el radio, nuestro radio, de cada átomo va a ser de 2,32 angstroms, ¿sí? Lo cual correspondería con 232 picómetros. ¿Sí? Esto lo pueden buscar y si revisan los parámetros de celda van a ser muy similares a la realidad, simplemente tomando los valores de un ejercicio. ¿Listo?
Entonces, nada, con esto terminamos las asesorías de tabla periódica y periodicidad y espero que les hayan servido, que tengan mucha suerte en las Olimpiadas de Química. ¿Listo? Hasta luego y que tengan buen día.